yo dije, aunque la materia está destinada fundamentalmente a que el alumno, ya en su momento el abogado litigante, bien sea como defensor, bien sea como apoderado de víctima, yo no lo quiera como procesado, yo no libre y guarde, obviamente, pero más que eso es que en la práctica tengamos algunas técnicas para poder actuar dentro del proceso penal. Y de hecho la universidad ha hecho mucho énfasis en que los alumnos tengan esta capacitación. Pero yo he insistido también desde el comienzo en lo siguiente, y es en que no se puede adentrarse uno en el tema, hay por allá alguien hablando al fondo, adentrarse en el tema sin que tengamos un conocimiento previo de la fase anterior. Pero a partir de hoy, de esta charla, vamos a dar inicio a la fase del juicio, a la fase del juicio. Así que por favor anoten ese tema. Se llama así, la segunda fase del proceso penal se llama la fase del juicio. ¿Y cómo comienza la fase del juicio? Comienza con la acusación, con la acusación. Todo proceso penal tiene dos grandes fases. Una fase de investigación, en la cual se llevan a cabo las llamadas audiencias preliminares, concentradas algunas veces, solicitar captura, legalizar captura, formular imputación y, en muchas oportunidades, solicitar la imposición de una medida de aseguramiento. Pero la segunda fase, que es la fase del juicio, si ustedes lo ven por favor en sus códigos, si alguien tiene el código a la mano, pueden observar los artículos 336 y siguientes. 336 y siguientes. Hago puntualmente esta manifestación por lo siguiente. Libro tercero, el juicio de la acusación. Artículo 336 y siguientes. El juicio comienza aquí, pero no debemos confundir, lo dije también muchas veces en clase de manera presencial, no debemos confundir la fase del juicio general con la audiencia del juicio oral. No confundir la fase del juicio general con la fase del juicio oral. El libro tercero, de que ustedes acaban de ver, aparece el nombre juicio, pero incluye audiencia de acusación, preparatoria y juicio oral. Entonces, ¿por qué hablamos de técnica del juicio oral ahora sí, en esta fase? Porque es aquí en la que deben desarrollarse unas técnicas por parte de todos los abogados que están incluidos dentro del proceso penal para que se pueda clarificar la importancia de este juicio al final del proceso. Digamos entonces lo siguiente. En primer lugar, ¿cuáles son las características más importantes de la acusación? Si quieren pueden ponerlo en sus cuadernitos. Si no están echados en la camita, pueden poner ahí algo que diga características de la audiencia de acusación. La importancia de esto, las características son las siguientes. En primer lugar, a partir del momento en que el fiscal radica o presenta el escrito de acusación, el procesado se denominará un acusado. Ya deja de ser un imputado. Ahora se convertirá en un acusado. ¿A partir de cuándo? Artículo 126 del Código de Procedimiento, a partir del momento en que el fiscal radica el escrito de acusación. ¿Ante quién lo radica? Se preguntarán ustedes. Si estuviéramos en Bogotá, que es donde está la gran mayoría de personas, los estudiantes, tenemos que decir que se radica ante el Centro de Servicios Judiciales en Palo Quemado. E inmediatamente el fiscal radica el escrito, lo radica, el sistema del Centro de Servicios le asigna un juzgado que será el competente, es decir, le asigna el llamado juez de conocimiento. La primera característica es esta. A partir de la presentación o radicación del escrito de acusación, el procesado adquiere el nombre de acusado, aún sin que se haya adelantado la audiencia de formulación de acusación. Con la sola radicación ya es un acusado. Eso ya lo sabíamos. Segunda característica de esta segunda fase y sobre todo de la acusación. Segunda característica. Una vez hecho el reparto, cuando el fiscal radica el escrito de acusación, aparece por primera vez el nombre del juez de conocimiento. ¿Qué conocíamos antes de los jueces? Que eran jueces municipales, la gran mayoría, con funciones de control de garantías. Digo que la gran mayoría porque también ustedes saben que en algunas oportunidades y dado el llamado fuero de carácter constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que es encargada de juzgar a altos dignatarios, tiene o designa a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá para que sea este el que lleve a cabo las funciones de juez de garantías. Así que será un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
Segunda característica, esa del juez de conocimiento. Tercera característica, por primera vez se hace referencia al llamado principio de congruencia o también llamado de correlación. Principio de congruencia o de correlación. ¿Por qué digo esto? Es decir, es el mismo nombre, congruencia o correlación. El nombre de correlación no se escucha mucho a nivel de la doctrina y jurisprudencia colombianas, pero es a nivel de la doctrina internacional. Quiero decirlo porque algunos tratadistas hacen referencia a ese nombre. Se denomina principio de congruencia o de correlación. Y se denomina así por lo siguiente. La sentencia que se vaya a dictar por el juez de conocimiento al final del proceso, en el sentido del fallo y luego posteriormente en la lectura del fallo, debe estar en congruencia, en consonancia, en relación con lo que se acusó. En otras palabras dicho, un juez de conocimiento no podrá condenar o absolver sino por lo que fue objeto de acusación. Si un fiscal acusa por un delito, será condenado o absuelto por ese delito. Pero esto que digo acá es una regla general que admite excepciones, como casi todo en derecho realmente. ¿Por qué digo excepciones? Es posible que un fiscal presente una acusación, la radique por un delito, digamos el delito de homicidio tentado, y sin embargo, luego en la práctica probatoria que se da en la fase última, en el juicio oral, el juez diga en el sentido del fallo que no condenará por ese delito, sino por el delito de lesiones personales dolosas. Pero lo veremos más adelante. Es únicamente para señalar la característica. Siguiente característica, creo que es la cuarta, ustedes me van corrigiendo ahí. Es en la audiencia de formulación de acusación en la que se debe no solamente, como dirían en civil, fijar el litigio, sino que además debe desbrozarlo y quitarle algunas de esas pequeñas fallas o grandes fallas que pueda tener el proceso hasta ese momento. Por manera que en la audiencia de acusación deben darse algunas disquisiciones, muchas veces sobre competencia, impedimentos, recusaciones y nulidades. ¿Cuál es el fin de eso? Miren que apenas estamos en la acusación, no hemos llegado a la preparatoria y mucho menos a la audiencia del juicio oral, pero desde la acusación debe quedar claro los aspectos atinentes a, repito, competencia, impedimentos y recusaciones en un solo bloque y lo atinente a las nulidades. Siguiente característica, a partir de la audiencia de formulación de acusación, más que eso, con el mismo escrito, comienza el llamado discovery, así como el canal, discovery. Es una palabra anglosajona que hace referencia al descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? Al descubrimiento probatorio. Por primera vez en el proceso penal le corresponderá a la fiscalía, en primer término, descubrir esos elementos materiales probatorios que tiene en contra del procesado. De manera que estas cuatro fases, estos cuatro aspectos serán los que tenemos que analizar a partir de hoy. Por ello, entonces, quería señalar esas características tan importantes. Y lo siguiente es que, otra característica es esta, en cuanto a la víctima, hasta esta audiencia de acusación, hasta esta audiencia, podrá la víctima comparecer sin necesidad de un apoderado que la represente, porque a partir de la audiencia preparatoria deberá contar sí o sí con un apoderado de víctimas. O sea que hasta este momento puede la víctima comparecer sin apoderado. La sola víctima, la sola esposa del fallecido puede acudir perfectamente sin necesidad de apoderado. Pero a partir de la siguiente audiencia preparatoria será cuando deba asistir en compañía de un apoderado judicial de víctimas. Siendo estas reglas generales ya mencionadas, entonces podemos comenzar con el trámite de la acusación. Y comenzaremos de la siguiente manera. En primer lugar, la acusación es un acto complejo. Ustedes no sé si a esta altura del semestre de la carrera ya han visto administrativo, muy seguramente sí. Y han escuchado la expresión de que un acto administrativo es un acto complejo. Y es un acto complejo porque se compone de dos o más actuaciones. Pues bien, también la acusación es un acto complejo porque se compone de dos actuaciones. Primero, la presentación o radicación del escrito en la oficina de servicios judiciales. El escrito es la sola presentación. Pero no es solamente la presentación, debe cumplir con la otra parte que es la formulación de la acusación. Esa formulación de la acusación se hará en una audiencia que se llevará a cabo ¿ante quién?
ante un juez de conocimiento. Cuando el fiscal radique el escrito de acusación, ya el procesado será, como lo hemos dicho infinidad de veces, será un acusado. ¿Por qué sirve esto? ¿Qué importancia tiene que se denomine ese acusado para efectos de los allanamientos y preacuerdos? Si los allanamientos y los preacuerdos en los cuales estos últimos tengan únicamente rebaja de pena se van a presentar, se van a dar en la audiencia de formulación de acusación, no podrá hacer la rebaja de hasta la mitad de la pena, sino la rebaja que tendría en la audiencia preparatoria, es decir, únicamente hasta de la tercera parte. Y esto debido a lo siguiente: si lo que se pretende con una interpretación teleológico-finalística es que el procesado, la defensa material, colabore con la fiscalía, ninguna colaboración le ha dado ese procesado a la fiscalía cuando esta última tuvo que elaborar y luego presentar el escrito de acusación. Así que la idea es que si se quiere tener una rebaja, digamos que importante, y no se dio en la imputación el agregamiento a cargos, sería interesante que ese defensor le ayude a su procesado y le diga que pueden presentar una petición de allanamiento antes de que el fiscal radique el escrito de acusación. Ahora bien, Doctor, una pregunta. ¿sí? ¿Quién? Cuando uno radica el escrito de acusación ante el centro de servicios, ¿eso vuelve y cae por reparto? O sea, al Sí, que le así es. corresponde. Así es, se reparte. Ok. Digamos que hay, creo que si no estoy mal, unos casi 60 jueces penales de circuito aquí en Bogotá. Entonces, se radica el escrito de acusación y el mismo sistema le dice al fiscal: señor fiscal, el secretario, le correspondió su asunto al juzgado 50 penal de circuito aquí. Ya él sabe a quién le correspondió. ¿Vale? Sí, efectivamente se hace por reparto. Muy bien. Gracias, doctor. No, con gusto. El artículo 336, por favor, diríjese allá. 336 dice lo siguiente respecto de ese escrito de acusación. Dice así: presentación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando, de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. ¿Se parece mucho esto de la acusación, este escrito, a la imputación? Veremos ahora algunas diferencias grandes que tienen entre eso. Ahora bien, alguien preguntaba ahí, bueno, ¿y se presenta y se radica y se reparte? Sí. La pregunta clave es aquí, y esto es bueno para los que van a litigar en penal, y si han escogido esta materia, muy seguramente va a ser así. La clave está en esto. Ustedes como abogados, si van a ser defensores, deben estar muy atentos a saber cuál es el plazo máximo con el que cuenta un fiscal para radicar el escrito de acusación. La pregunta es, ¿cuál es el término? Y la segunda pregunta es, ¿a partir de cuándo se debe contar ese término? ¿Listos? Perdón. Términos de 90 días, doctor. Ya vamos para allá. Muy bien. El que me dijo de los 90 días, alista el artículo 175. Voy a dar la explicación y tú me colaboras con la lectura, ¿vale? Comencemos de esta manera. Aquí aplican una frase que digo yo muchas veces. Aquí aplican condiciones y restricciones. No es lo mismo que se vaya a hacer la acusación de un procesado que de dos. No es lo mismo de un delito que de tres. No es lo mismo que se presente un escrito de acusación ante un juez penal circuito que ante un juez penal especializado. ¿Por qué digo esto? Porque hay que estar muy atentos. Ustedes deben estar muy avisados para hablar con sus clientes y preguntarles si ustedes no son los que estuvieron en la imputación. Ocurre muchas veces que los abogados que acuden a las audiencias preliminares son los abogados de la Defensoría Pública, que ustedes conocen algunos profesores ahí que han sido sus maestros, el doctor Juan Carlos Lloreda, Edgar González, en fin, ellos les pueden dar información sobre eso. ¿A qué me refiero? El artículo 175, ahí quiero que me colabores con la lectura cuando yo te indique, por favor, da los términos con los que debe contar un fiscal para radicar el escrito de acusación. ¿Qué va a decir ahí? Dirá lo siguiente. Si se trata, ahora van a la lectura, de hasta dos procesados, entonces, hasta un procesado, el término será de 90 días. Pero si pasa de más procesados, o pasa de 3 o más delitos, o la competencia de esos delitos de uno de ellos es competencia
de un juez penal especializado, el término no será de 90 días, sino de 120 días. Entonces, o 90 días o 120 días. ¿Y qué pasa también en la práctica? Que a veces los fiscales olvidan, se les pasa, como a todo el mundo, olvidan presentar el escrito de acusación. Lo pretermiten, no lo presentan. Se duermen, como quieran decirlo ustedes. Eso genera una consecuencia para ese fiscal y para la fiscalía. Si un fiscal no presenta, no radica el escrito de acusación y contaba con 90 días, le debe informar al fiscal, que es su jefe, el jefe de la unidad, esa omisión. Y este fiscal, el jefe de la unidad, debe designar a otro fiscal. Ese otro fiscal contará con 60 días si el término anterior era de 90. Y si era de 120 días, ahora contará con 90. Si era de 120 días, ahora contará con 90 días. Y si a pesar de los primeros 90 o 120 días y ahora 60 o 90 días tampoco se presenta, que ya sería el colmo, pero que también puede pasar y pasa, ya sobreviene una consecuencia de libertad para el procesado. Entonces, mira la importancia. No había querido señalar con antelación los términos porque pensaba dar únicamente un esbozo estructural del sistema penal, de lo que es la línea de tiempo, para luego dedicarnos a los términos. Ya que estamos en esas últimas instancias virtuales, entonces dediquémonos a eso. La persona que me iba a colaborar, por favor, ¿está lista? Artículo 175, ¿me colaboras? Solamente hasta el punto de la acusación. Dale. Artículo 175. Sí. Duración de los procedimientos. El término que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días, contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este Código. El término será de 120 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. Hasta ahí. Gracias, muy amable. Porque lo que sigue es la preparatoria, ¿de acuerdo? Te agradezco mucho, muy amable. De acuerdo. Entonces, miren cómo entonces el término va de 90 días, pero que será de 120 días cuando se presente concurso de delitos. ¿Qué es un concurso de delitos? 2 o más delitos. Vamos a un ejemplo. Una persona asaltó a alguien, un hurto simple, serán 90 días. Pero si fuera hurto calificado agravado en concurso, con porte de armas de fuego o municiones, será un concurso, 2 delitos. O si fuera un homicidio con porte de armas, serán 2 delitos. Si son 2 o más delitos, miren cómo va subiendo a 120 días. La pregunta es, ¿por qué se pasa de 90 a 120 días por estas cosas? La respuesta sería esta: dada la complejidad, no es lo mismo tramitar un proceso sencillo, aparentemente sencillo, en 90 días, con un solo procesado, de un solo delito, a tramitarlo cuando se trate de 3 o más procesados, 4 o 5 procesados, 2 o más delitos, o que sea de la competencia de un juez penal especializado. Pero repito entonces. Tengo una pregunta. ¿Quién habla ahí? Diego Ríos. Dame, Diego, dime. Doc, cuando son 3 o más los imputados, porque pues antes de presentar el escrito de acusación, ¿se presenta un escrito de acusación por imputado o por los 3? Por los 3. Más? Es por los 3, Diego. Es por Ok, los Doc, 3. vale. Bueno, gracias. Ahora bien, ya se radicó el escrito de acusación. No sobra señalar otra cosa. Cuando aquí se habla de los 90 o 120 días, son días corridos, no hábiles. Son días corridos. Es decir, cuentan sábados, domingos y festivos y vacaciones. ¿Por qué razón se hace eso? Por una sencilla razón. Se trata también de garantizar el proceso para personas que están vinculadas a ese proceso. Y más aún si están privadas de la libertad. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Veremos también que esta omisión en presentar el escrito de acusación le puede acarrear a ese fiscal que sea recusado o que se declare impedido en la audiencia de acusación. Veremos eso más adelante cuando leamos las causales del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Se radica el escrito entonces de acusación, ya es un acusado el procesado. Y ese escrito debe contener mínimamente unas cosas que ya me van a colaborar para que ustedes, por favor, la niña que me colaboró con la lectura, artículo 337. Los escritos de acusación, como los de imputación, vienen en unos formatos que hace la Fiscalía, que están preelaborados, es decir, no llenarlos, pero llenarlos bien.
¿Y por qué digo que es importante esto? En primer lugar, porque el escrito de acusación, perdón, el escrito de acusación debe contener unas cosas mínimas. La identificación, individualización del procesado o de los procesados si son varios. Ahora que alguien me preguntaba que si uno por aparte, no, todos van allí. Cada uno va perfectamente identificado, individualizado. Además de eso, ese señalamiento, deben estar ahí una relación sucinta, concreta, de los hechos jurídicamente relevantes, lo veremos ahora, el nombre, el lugar, citación del abogado defensor, la relación de los bienes a que hace lugar con el comiso, el descubrimiento de las pruebas, dijimos eso, los hechos que no requieren de prueba, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, el nombre, datos personales de los testigos o peritos, en fin, hay una serie de requisitos que deben cumplirse al momento en que el fiscal vaya a llenar eso. Aquí ustedes como abogados defensores, y quiero centrarme como abogados defensores, e incluso también como abogados apoderados de víctimas, deben estar muy atentos porque en algunas oportunidades los fiscales pueden cometer errores graves. Supe de boca de una fiscal amiga ahí en Palo Quemado que ella no pudo asistir a una audiencia de acusación, o creo que estaba en vacaciones, algo así, y alguien la reemplazó y esa persona, muy dada a hacer las cosas por plantillas, cogió y pegó las pruebas de otro proceso en este proceso que estaba acá. Miren la gravedad de eso. Se estaban quedando sin pruebas en el descubrimiento. Entonces, para evitar eso, hay que tener muy en cuenta y leer el escrito de acusación por el que lo va a elaborar, que es el asistente del fiscal, por el fiscal mismo, cuando también lo elabora, y por las partes que deben estar atentos antes de la audiencia. Para ello, dar otro consejo que es importantísimo. Todo abogado, bien sea fiscal, juez, procurador, apoderado de víctima y defensor, tiene la obligación personal de leer con atención el escrito de acusación una vez que llega ese escrito al juzgado. En otras palabras, antes de que se haga la audiencia de acusación, debe acudirse al juzgado de conocimiento para pedir al juzgado que le hagan entrega de la copia. De hecho, es obligación del fiscal entregar sendas copias para los intervinientes. El fiscal debe dejar una copia de escrito de acusación, no solamente del juzgado, sino también para la defensa, cuantos procesados sean, para el procurador, para el defensor y apoderado de víctima. Sé que hay fiscales que no cumplen con esta obligación. Entonces, en este caso, ustedes acuden con el poder que ustedes han recibido para que sepan que tienen la calidad de defensores apoderados de víctimas y que les hagan entrega del escrito de acusación, para que ustedes con sus amigos, sus profesores, que les van a colaborar, qué sé yo, o ustedes mismos revisen si ese escrito de acusación cumple a cabalidad con todos los requerimientos legales. Entonces, por favor, vamos a analizar brevemente cada uno de los requisitos que debe cumplir ese escrito. ¿Me colaboras, por favor, con el artículo 337 y lo voy comentando de manera breve, por favor? Contenido de la acusación y documentos anexos. Perdón, yo te voy interrumpiendo ahí a medida que vas avanzando, ¿vale? Sigue. Ok, vale. El escrito de acusación deberá contener, primero, la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citación. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Sandra. Sandrita. Gracias, Sandra. Pues bien, respecto de eso, miren cómo dice, la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre y datos personales. Aquí hay que distinguir dos conceptos que son muy claros. Una cosa es la identificación de la persona y otra cosa es la individualización de la persona. ¿Cómo se identifica a alguien? Él lo acaba de decir. El artículo no tiene una redacción muy feliz porque dice la individualización concreta de quienes son acusados, o mejor, de quienes son acusados, incluyendo su nombre. Realmente eso es parte de la identificación. Se identifica a alguien con lo que se llamaba antiguamente y aún ahora generales de ley, su nombre completo, si tiene algún alias, algún mote o algún apodo, su número de cédula, lugar y fecha de nacimiento, si tiene los padres vivos o muertos, señalarlos, está casado, tiene una compañera permanente o cónyuge, el nombre completo, si tiene hijos, esa es toda la identificación. Pero además de eso, viene la individualización, que son aquellos datos morfológicos, su talla, su contextura, si tiene el color de sus ojos, el color del cabello, si tiene algún tipo, su nariz, su mentón, si tiene algún tipo de, una cicatriz. Esa es la
individualización. Aquí no puede fallar la fiscalía para evitar los casos de homonimia. Muchas veces se presentan eventos en los cuales una persona es acusada por tener el mismo nombre y apellido de otra persona. Entonces, ese tipo de compromisos debe adquirir la fiscalía. Es costumbre, aunque la Corte lo ha descartado, pero es costumbre que cuando se llega a la preparatoria, muchas veces las partes, fiscalía y defensa, estipulan hechos y la primera cosa que estipulan es la identificación del procesado. La Corte ha dicho, eso no tiene por qué estipularse. Es obligación de la fiscalía identificar e individualizar plenamente al procesado. Por favor, continúa la segunda. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Keila? Frente a la Sí. individualización, porque fuimos a una acusación de un caso de violencia intrafamiliar y yo, pues, como defensa verifiqué que se veían, digamos, ciertas inconsistencias frente a la individualización de la persona. ¿Por qué? Porque me presentan el escrito de acusación, ¿cierto? Siempre hay una Sí. orden a policía judicial que se hace para hacer la deca dactilar o el arraigo que se le hace a la persona que se va a acusar, ¿cierto? Así es, Keila. Resulta que dentro de la orden a policía judicial iba un nombre, o sea, la orden se emitió a un nombre que no era el de la persona acusada, con una cédula que no era, pero se encontraba la deca dactilar de la persona que sí era acusada. O sea, eso, digamos, se puede tomar en cuenta para el momento de la acusación o Por no. supuesto. No solamente es que se debe tomar en cuenta. Ahí estuviste muy acuciosa. Claro que se tiene que dar en cuenta. Porque en la audiencia de acusación, este es el escrito que se va a radicar, pero digamos de una vez, ese escrito no se va a leer sin que previamente se defina si lo que se plasmó ahí es cierto o no. Y es obligación del defensor, cuando le den la palabra, decirle, señor juez, aquí se presentó una falla porque la policía judicial tenía una misión, se dio un nombre distinto y la persona que fue plenamente identificada fue otra. Obviamente, claro que sí, hiciste muy bien. Así es. Y esta es la audiencia Ahora, propicia para eso. ahora, ¿Sí? una pregunta. Yo como defensa debería callarme en la acusación eso de la individualización y llevarlo hasta preparatoria, digamos, como un arma a favor mío, o sea, a No, favor de mi no defensa, porque o no. precisamente, no. Es en el momento en que se debe señalar y además se podría incluso señalar que eso es una falta del debido proceso y se puede plantear como una nulidad. No se debe dejar guardado, por eso, primero por lealtad, pero en segundo lugar, como estrategia defensiva es en ese momento. La persona puede estar privada de la libertad y eso puede dar lugar a que la recobre. ¿Vale? Sí, señor. Bien, por favor, seguimos con la lectura entonces, numeral segundo. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Perfecto. Miren cómo en el numeral segundo se habla primero de una relación de hechos jurídicamente relevantes y además en un lenguaje comprensible. Comencemos por lo de la relación sucinta. Sucinta es breve pero concisa, es decir, exacta. Lo segundo es que muchas veces los fiscales incurren en algunos errores porque plasman en el escrito de acusación hechos jurídicamente relevantes y los entremezclan, dice por ahí la Corte, con los hechos indicadores. Y además incluyen en el acápite de hechos algunos aspectos probatorios, informes de policía, lo que convierte esos hechos en una acusación engorrosa y de difícil lectura. Entonces la Corte dice, no se complique en la vida, ni tampoco se complica en la vida con el proceso. Haga la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores. ¿Me explico? Los hechos jurídicamente relevantes son aquellos que tienen que ver con la adecuación típica de la conducta objeto de imputación y ahora de acusación. Si se habla de un homicidio, como lo que va a dar lectura ahora en unos segundos, pues diga lo que pasó con el homicidio. ¿Qué fue lo que dio, el hecho que dio lugar al homicidio? Porque hay otros hechos que la persona huyó, que alguien la vio, que fue capturado con arma de fuego para la que no tenía permiso para su porte o tenencia. Esos son hechos indicadores, pero no son hechos jurídicamente relevantes. Voy a dar lectura a continuación, espero que de una manera breve, a una providencia de la Corte Suprema de Justicia. Voy a dar el radicado, que es el siguiente. Sentencia del 8 de marzo, sentencia del 8 de marzo de 2017. Sentencia del 8 de marzo de 2017, radicado 44.000
44.599, 44.599, siendo ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Repito, sentencia del 8 de marzo del 2017, radicado 44.599, siendo ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Bien, ¿qué dice acá? Dice la Corte así: es frecuente que en la imputación y o en la acusación, la Fiscalía entremezcle los hechos que encajan en la descripción normativa, los jurídicamente relevantes, con los datos a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, los hechos indicadores, e incluso con el contenido de los medios de prueba. Aquí uno puede advertir incluso, con el debido respeto a algunos fiscales, si el fiscal es muy bueno o no, cuando se limita a poner ahí, en esa parte, en la capítulo de hechos, los jurídicamente relevantes. Cuando se entremezclan cosas, uno dice, esta persona no tiene claridad respecto del tema. De hecho, continúa la Corte, es común ver acusaciones en las que se transcriben las denuncias, los informes ejecutivos presentados por los investigadores, entre otros. También suele suceder que en el acápite de hechos jurídicamente relevantes solo se relacionan hechos indicadores, o se haga una relación, desilvanada de estos y del contenido de los medios de prueba. Estas prácticas inadecuadas, advierte la Corte, generan un impacto negativo para la administración de justicia, según se indicará más adelante. Así, por ejemplo, en un caso de homicidio cometido con arma de fuego, uno de los hechos jurídicamente relevantes puede consistir en que el acusado fue quien le disparó el arma, ¿cierto? Es posible que en la estructuración de la hipótesis la Fiscalía infiera ese hecho de datos o hechos indicadores como los siguientes. Primero, el procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales. Segundo, había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior. Tercero, 2 días después del homicidio le fue hallada en su poder el arma con que se produjo la muerte, etc. Hipotéticamente, los datos o hechos indicadores podrían probarse de la siguiente manera. Primero, María lo observó cuando salió corriendo del lugar de los hechos luego de ocurridos los disparos. Segundo, Pedro fue testigo del enfrentamiento físico que tuvieron el procesado y la víctima. Tercero, al policía judicial le consta que 2 días después de ocurrido el homicidio, al procesado le fue hallada un arma de fuego. Cuarto, un perito en balística dictaminó que el arma de fuego incautada fuera utilizada para producir los disparos letales, etc. Y más adelante dice entonces la Corte, para acortar con el tema acá, dice, sí, como suele suceder, en la imputación y o la acusación, la Fiscalía se limita a exponer los medios de prueba del hecho jurídicamente relevante o los medios de prueba de los datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, equivale a que hiciera el siguiente planteamiento. Lo acuso de que María asegura haberlo visto salir corriendo del lugar de los hechos. Miren cómo es un error. La Corte dice, no, se trata de que usted diga los hechos jurídicamente relevantes. ¿Cuáles son esos? Los hechos en los cuales se puede ver claramente la descripción típica de la conducta punible cometida. Lo anterior no implica que los datos o hechos indicadores carezcan de importancia. Sí la tienen. Lo que se quiere resaltar es la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la Nación de precisar cuáles son los hechos que pueden subsumirse en el respectivo modelo normativo, o sea, en el tipo penal, lo que implica definir las circunstancias de tiempo y lugar, la conducta, por acción o por omisión, que se le indica al procesado, los elementos estructurales del tipo penal, etc. Entonces miremos en la importancia de esto. ¿Qué quiere decir la Corte con esto? Y ustedes tienen que estar muy abejas cuando lean el escrito de acusación correspondiente. Y es que muchas veces los fiscales señalan una gran cantidad de cosas cuando tienen que limitarse a decir cuáles son los hechos indicadores, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, cuáles son los medios de prueba. Aquí hay que decir es, si hubo un hurto, hay que señalar es que la persona le rapó un bien mueble a otra persona. Ese es el hecho jurídicamente relevante porque ahí se adecua, se subsume, se hace la adecuación mental típica de los hechos en la norma penal. Hay referencia a eso. Por favor, continuamos con el numeral tercero. Profe, pero una pregunta. Sí. Pero bueno, digamos que fijarnos en cómo está presentado ese escrito y si hay esos errores, ¿qué pasa? O sea, ya voy para allá, sí. Le digo, es que aún no hemos llegado al punto en que en la audiencia Jonathan va a decir cuando le dé la palabra, señor defensor Jonathan, por favor, tiene la palabra,
señor juez, aquí hay unos errores, quiero que me aclaren esto, quiero que diga tal cosa. Lo veremos más adelante, efectivamente. Lo que digo es que estén atentos a que el escrito de acusación no solamente es un escrito muerto del cual se le entrega a uno y no como que lo mira ahí con cierta pesadez. No, hay que analizarlo previamente. Ahora, antes de la audiencia, para cuando lleguen a la audiencia, usted le va a sacar en cara, digámoslo así, al fiscal esos errores. ¿De acuerdo, Jonathan? Ah, ok, sí, es que me surgió la duda, porque creo que es, no sé si estamos hablando de la misma. Eh, la mayoría lo que hacen es copiar Lo de la lo, imputación. lo de la. Algo pasa ahí. Sí, Sí, algo está a ver si te pasando. interpreté, Jonathan. Sí, efectivamente, muchas veces algunos fiscales lo que hacen es copiarlo a la imputación y le agregan pruebas. Pero repito, son documentos diferentes, lo veremos ahora. Pero además de eso, no olvidemos que en la acusación, a diferencia de la imputación, hay la oportunidad de las partes para que le enrostren al fiscal los errores cometidos en el escrito de acusación. Entonces, por favor, seguimos. Doctor, entonces yo tengo una pregunta rapidita. O sea que entonces que frente a los hechos jurídicamente relevantes que son los que deben hacer la de Se va el sonido ahí, no sé. Sí, Keila. Keila. sí, sí, señor, me oye, Sí, ahí sí, dale, dime. señor. Es que no sé qué pasa como con el Listo. sonido. O sea que los hechos jurídicos, no, lo que pasa es que es el internet, doc. Oh, ya. Lo siento. No, tranquila. Sí, no es mío, o sea, literalmente estoy No varada. soy yo, eres tú. Eh, frente a los hechos jurídicamente relevantes, se debe hacer la adecuación típica, ¿cierto? Y Claro, los hechos deben ser los de modo, tiempo y lugar, ¿cierto? Que corroboren efectivamente. esa Sí, sí, adecuación así típica, es, ¿sí? así es, así Listo, es. perfecto. El Sí, fiscal los presenta, ¿cierto? Si sí. el juez encuentra que de pronto, digamos, no se da esa adecuación de modo, tiempo y lugar, ejemplo, en un delito tan grave como lo son el abuso sexual, ¿sí? Ujú. Y digamos, de cierta manera el juez tiene como un balance hacia la fiscalía o a generar, digamos, ese respaldo a la víctima, pero cuando la persona, o sí, digamos, en este caso la defensa material no es culpable y se le acusa de eso, ¿sí? ¿Cómo puede hacer uno para poder, digamos, como poder atacar ahí, digamos, o sustentar realmente Realmente, bueno, pero para para no empezar, ampararse en sí, eso? digamos lo siguiente, eso lo leemos más adelante. Lo que digo es que no tienen escrito para que ustedes vayan viendo qué es lo que deben vigilar. ¿Listo? Primero eso. En segundo lugar, bueno, tú planteas un caso casi que muy especial Bueno, porque sí, dices señor. si hay cierta tendencia o proclividad del juez como a proteger al fiscal o a la víctima y a veces como que no sea, esto debo aclarar con lo siguiente, el control que debe hacer el juez de conocimiento frente a la acusación no es un control material y la Corte lo ha dicho muchas veces, sino un control formal. Si el defensor le dice al juez, después de que ya está en la audiencia y le dice, señor juez, es que el señor fiscal narra una cantidad de hechos que en mi sentir entremezclan hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores y conmigo de prueba, yo le pido que me aclare esto. Entonces dice el fiscal, no es que yo está bien escrito, yo le quiero aclarar es que está, dígame, ¿qué delito es? Entonces, por lo menos, señor fiscal, en esta parte usted que esto es un hecho jurídicamente relevante, es un hecho indicador, y quiero que me diga exactamente qué es. El juez va hasta ahí. El juez no puede ir mucho más allá, porque si va mucho más allá del control formal y pasa al control material, ahí sí es que